Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en estos encuentros que hoy hemos inaugurado, Gastronómica Live, la propuesta de San Sebastián Gastronómica Euskadi Basque Country para este confinamiento, para hablar de profesionales a profesionales, para tratar de aportar luz, para tratar de cargarnos de energía para cuando nos toque salir ahí fuera. Como les habíamos prometido, teníamos previsto diferentes personajes y diferentes formatos. Esta tarde vamos a ir con una entrevista muy especial con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el señor Luis Planas, y vamos a hacer esta entrevista para que sea más dinámica en compañía de José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión, conocido gastrónomo y crítico gastronómico. Ahora mismo les voy a dar paso a los dos. Para los que llegan por primera vez a este encuentro, contarles que el interés que ha suscitado esta propuesta es muy alto, que tenemos ya 5.500 inscritos para los webinars de esta semana, que hemos colgado el cartel de billetes para varias de ellas y que tenemos, al menos esta mañana, no lo he vuelto a repasar por la tarde, 41 nacionalidades diferentes entre los asistentes. Voy a hacer corta esta presentación para que nos dé más tiempo a lo jugoso, que es poder escuchar al ministro. Que además últimamente no se ha prodigado demasiado. Supongo que todo lo que está ocurriendo le tiene recluido en su intensa agenda y en su trabajo, y con lo cual el interés de tenerlo aquí y el placer para nosotros es doble. Luis Planas, nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, es muchas cosas y muchas días antes de político. Es inspector de trabajo, es diplomático, es valenciano de nacimiento y además de ser consejero del ramo en la Junta de Andalucía y embajador en un país tan importante para la pesca como es Marruecos, en nuestro caso, ha sido también el representante permanente de España ante la Unión Europea, con lo cual todas estas dimensiones de las políticas del sector las conoce de primera mano y profundamente antes de llegar a ser ministro. Le agradecemos que esté aquí en Gastronómica Live en esta entrevista, que les informamos va a durar 25 minutos de entrevista exactos y 10 minutos dedicados a las preguntas que se hagan desde el público. Así que, sin más, José Carlos, buenas tardes, ¿qué tal te encuentras? Buenas tardes, aquí estoy. Muy bien, pues vamos a tratar de hacerlo de modo organizado, la entrevista entre José Carlos y yo, para que el ministro no se sienta atropellado por nuestro verbo florido en estas circunstancias tecnológicas. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerle aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿cómo se encuentra personalmente? Su entorno cercano, sus seres queridos, esperemos que estén bien. Y explíquenos cómo está viviendo desde el Gobierno personalmente esta situación y en lo que tiene que ver con lo que eran las líneas maestras de lo que iba a ser esta etapa gubernativa y cómo están modificándose. Bueno, pues si me permite, en primer lugar, un saludo tanto a ustedes, Benjamín, por supuesto a José Carlos, y la invitación que me han hecho para participar en Gastronómica, pues me parece de un gran interés. Por eso he hecho un pequeño hueco en la agenda de reuniones, videoconferencias, como se funciona hoy, pues por parte del Gobierno, pero también yo creo que de toda la sociedad española, porque es el único medio que tenemos para contactarnos y para estar evidentemente en relación entre nosotros, ¿no? Están ocurriendo muchas cosas y evidentemente desde el primer momento el Gobierno está en acción. Yo mismo me preguntaba, pues estoy bien y mi entorno familiar también, mi familia también. Lógicamente, pues prácticamente, pues casi recluido en el Ministerio, diría, en el sentido de que paso aquí pues prácticamente casi todo el día respondiendo y participando en videoconferencias con las cuales pues me comunico con mi equipo más cercano y también pues lógicamente esta misma mañana me he reunido con la Federación Española del Vino, pues con todos los interlocutores habituales del Ministerio, ¿no? He pasado estas semanas en contacto con todo el sector, con las organizaciones profesionales agrarias, con las cooperativas, con la industria agroalimentaria, con la distribución, con el sector pesquero. Me he reunido hasta 3 veces con todos los consejeros y consejeras autonómicas, también con los ministros europeos hemos tenido un consejo,
2 reuniones con comisarios, el comisario de Pesca y el comisario de Agricultura. En definitiva, que es quizás menos visible, por eso, como decía usted, Benjamín, se me ve menos, pero evidentemente trabajando porque esto siga adelante. Desde un punto de vista profesional y como miembro del Gobierno, es un momento muy duro y muy triste, ¿no?, para todos, para la sociedad española, porque ciertamente no es lo que querríamos. La pérdida de personas y de seres queridos yo creo que es una carga terrible para todas las familias y evidentemente en estos momentos yo creo que la voluntad no solo del Gobierno de España, sino de toda la sociedad española es acabar pronto con la pandemia, acabar pronto con el virus y evidentemente intentar recobrar pues una cierta normalidad en esta nueva situación que estamos viviendo. Y ahí, si me permite, pues una referencia muy concreta a lo que nos es más próximo, ¿no?, a toda la cadena alimentaria, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, que han hecho un trabajo absolutamente fantástico, también a las cooperativas y a la industria agroalimentaria y también a la distribución, evidentemente a todos los empresarios y todos los trabajadores. Y ha habido quien ha tenido que parar, evidentemente, y aquí está todo el sector de los hoteles, los restaurantes, los bares, de toda la parte más importante de nuestro sector gastronómico, del cual hoy vamos a hablar. Y yo creo que, bueno, poquito a poquito espero que podamos recubrir ese hilo de esperanza, de actividad y de reencontrar un poco la vida normal, social y también económica entre todos nosotros. Yo creo que es un momento duro, nos quedan aún un camino importante por recorrer, pero justamente hoy, día 4 de mayo, pues iniciamos lentamente, ciertamente, pero un camino a eso que se ha llamado la desescalada, la transición, para volver a una situación de una cierta normalidad, aunque tardaremos aún, lógicamente, en volver a la situación anterior. Pero trabajando por ello y como todos los que están viendo esta entrevista, yo creo y convencidos de que saldremos adelante. Muy bien, pues le cedo el turno de las preguntas a José Carlos Capello. Señor ministro, a ver, yo quiero hacerle de entrada una pregunta. Hay productos artesanales y pequeños productores de enorme valor gastronómico, por lo menos desde nuestro punto de vista, que han sido tradicionalmente proveedores de la hostelería, que están sufriendo mucho por efecto del cierre de los restaurantes. ¿Tiene su ministerio prevista alguna medida para ayudar a un sector muy vulnerable que muchos pensamos que hay que proteger y defender? Sí, muchas gracias, José Carlos. Y un saludo también muy cordial. Yo creo que efectivamente, lo decía hace un momento, desde el primer momento no solo ha sido un servicio esencial, todo lo que es la cadena agroalimentaria, la provisión de alimentos y bebidas para el conjunto de la población, para el conjunto de las familias y de los hogares, pero también hemos tenido y tenemos en este momento, evidentemente, en el sector de la restauración, en todo el canal Horeca, pues muchos pequeños productores afectados. De hecho, yo diría que son la inmensa mayoría de todos los afectados. Lo hemos tenido en el cordero, lo tenemos pues en los quesos de cabra y de oveja, lo tenemos en el pescado fresco en nuestra flota del caladero nacional y también pues empiezan a notarse en otros sectores, pues evidentemente en el marisco y también lo estamos notando, pues por ejemplo, en el sector del ibérico, que empieza ya ciertamente a notarse. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Bueno, pues varias cosas. La primera, en relación con el cordero, mañana llevo al Consejo de Ministros justamente un decreto de apoyo, de ayuda. Lo he discutido con las comunidades autónomas y con el sector. Es un esfuerzo de 10 millones de euros de apoyo que se sumará al conjunto de las ayudas europeas de este año, que también algunas comunidades autónomas han anunciado que van también a complementar. Y junto a ello, pues también hemos pedido a Bruselas, y lo hemos obtenido, un apoyo para almacenamiento, que será muy importante y medidas de mercado que creo que pueden ser muy interesantes de cara a intentar compensar una parte de esas pérdidas, pero evidentemente yo creo que lo que hay que lograr es que ninguna explotación se cierre. Y más allá de las ayudas, yo diría que es muy importante toda la labor que hemos llevado a cabo, que ha llevado a cabo el sector, por ejemplo, mediante la venta directa, a través de la venta online de productos que alcanzaban a muchas familias, a muchos hogares, la solidaridad también de la distribución en muchas zonas de España. Yo mismo
he apoyado al sector pidiendo, por ejemplo, el consumo de cordero que se ha llevado a cabo y se lleva a cabo en muchas familias, siendo este un alimento que normalmente se consume en restaurantes y en bares. Bueno, pues todo eso ha contribuido, pero digo que más allá tendremos que, lógicamente, intentar reactivar, lógicamente, nuestros bares, nuestros restaurantes, en la medida que ello sea posible en un futuro inmediato. Y no quisiera dejar de mencionar, hoy me he reunido con ellos, a un sector muy importante para nosotros, como es el sector del vino. El 60% de todos nuestros vinos se consumen en restaurantes y bares. Y, por tanto, para ellos también es importante todas las medidas que con apoyo europeo vamos a tomar y estamos tomando, pero es muy importante también el que podamos en los mercados exteriores llevar a cabo medidas de promoción en el momento en que se abran, porque todo el mundo está con esta situación y un poco bloqueado, no solo es España, es el resto de la Unión Europea y también en Estados Unidos, pero que podamos de nuevo promocionar nuestros vinos en los mercados internacionales, y yo creo que contribuirá mucho a recuperar la imagen de España y, sin duda, a prestigiarnos como país. Todo eso es parte de lo que estamos haciendo, y no quisiera dejar de mencionar una campaña que lanzamos este mismo mes desde el Ministerio, en la segunda quincena. 3 millones de euros financiamos una campaña de alimentos de España, de la cual una buena parte irá dedicado a nuestros pescadores, al sector, al consumo de pescado fresco, justamente para animar todo ello. Esas son un pequeño resumen, José Carlos, de las medidas que estamos adoptando. Bueno, fantástico. Es evidente que la hostelería es el motor del sector primario. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que detrás hay una cadena gigante que afecta el cierre de la hostelería. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo va a afectar a la recolección de frutas y verduras temporeros emigrantes? ¿Se romperá el suministro? ¿Habrá encarecimiento por efecto de algunos especuladores? Bueno, vamos a ver, este es un tema que se presenta casi todos los años, ¿no? Quiero decir, siempre por estas alturas del año hay, si se repasa un poco la hemeroteca y uno tiene memoria, esta preocupación porque evidentemente, al menos en los últimos años, no ha habido suficiente número de trabajadores, digamos, residentes en España y en las zonas de cosecha para recoger toda la fruta en concreto, sobre todo fruta de hueso, pero también otros productos de este periodo del año, y también para llevar a cabo las tareas en el campo. Estamos en un año muy especial porque evidentemente las restricciones sanitarias con la lucha contra la pandemia hace que uno de los elementos fundamentales es la restricción de movilidad. Bueno, pues estamos todos en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, digamos, sin poder movernos. También, lógicamente, muchos de quienes han venido a trabajar al campo, por eso hemos hecho un repaso en las últimas semanas de la mano del sector, de la mano de las organizaciones profesionales agrarias y también de la mano de las comunidades autónomas. Hemos estado viendo en qué lugares de España, estoy pensando en Huelva, en Almería, estoy pensando en Extremadura, también en la Comunidad Valenciana, particularmente en Alicante. No quiero olvidarme del ajo de Córdoba, también de Navarra, de La Rioja, de Aragón o de Cataluña, de cuáles son las necesidades que habrá de aquí pues a final del mes de septiembre, es decir, lo que resta de primavera y el verano. Y en ese sentido es evidente que muchos de los trabajadores que residen en aquella zona están disponibles y podrán trabajar. He llevado al Consejo de Ministros, y fue el otro día convalidado por el Congreso de los Diputados, un decreto ley para permitir de forma extraordinaria que los trabajadores que perciben un subsidio agrario, una renta agraria o una prestación por desempleo puedan también trabajar en el campo y la hagan compatible de forma extraordinaria. Son medidas que estarán en vigor hasta el 30 del mes de junio. También de que trabajadores extranjeros que residen aquí y que han expirado su permiso de trabajo puedan trabajar, o jóvenes extranjeros de 18 a 21 años, todo ello para favorecer la contratación, sobre todo en las zonas de proximidad, en las localidades o localidades próximas, o aquello que fije la comunidad autónoma como zona de proximidad. El pasado jueves, a fecha 30 de abril, las comunidades autónomas nos comunicaron que en esa fecha, y también las organizaciones agrarias, y consultamos a las delegaciones y subdelegaciones de gobierno,
no existía ningún puesto de trabajo por cubrir, pero es verdad que vendrá ahora pues el momento más fuerte de la campaña, es decir, la segunda quincena del mes de junio, el mes de julio, y bueno, vamos a hacer por todos los medios y bien coordinados con las organizaciones agrarias, con las cooperativas, con los sectores y con las administraciones del Gobierno, de la Administración del Estado y también de las autonómicas, para que ninguna tarea agraria quede por cubrir. Y, por tanto, para que podamos conseguir, primero, que los trabajadores consigan recoger su cosecha gracias a la presencia de trabajadores. Segundo, que los trabajadores puedan lograr un salario o un complemento salarial en el caso de que tengan una prestación. Y, finalmente, de que todos los ciudadanos, en la medida en que haya, lógicamente, la oferta normal de frutas y hortalizas, pues, lógicamente, no suframos un incremento de precios como consecuencia de una disminución de la oferta. Por tanto, soy optimista al respecto y, trabajando de forma coordinada, creo que encontraremos una solución a los problemas. Y, además, quiero adelantar que, si fuera necesario, este decreto ley lo vamos a prolongar hasta el mes de septiembre. Una tercera pregunta, Luis. En la situación actual parece que hay una tendencia en todo el mundo a defender el consumo de productos nacionales. ¿Caminamos hacia nuevas autarquías o soberanías alimentarias? Esta es mi pregunta. Y si fuera así, ¿cómo afectaría a España, que exporta contingentes importantes de vinos y de productos agroalimentarios, fundamentalmente a Europa? Nos perjudicaría mucho. Vamos a ver, a nuestros sanitarios los queremos y les aplaudimos cada día a las 8 de la noche y pensamos mucho en ellos. A nuestros agricultores y ganaderos lo que se debe hacer es también a nuestros pescadores comprarles sus productos. Por eso yo mismo soy el primero en decirlo, como ministro. Hace falta en este momento especialmente consumir productos españoles, y así se lo he recomendado también a la distribución, a las empresas, que los coloquen en buen lugar y los exhiban. Y yo creo que es claramente una tendencia que todas las familias y todos los hogares estamos desarrollando en estas semanas, ¿verdad?, del estado de alarma. Al mismo tiempo, yo creo que su pregunta es muy pertinente, porque somos un país que produce aproximadamente unos 107.000 millones de euros en todo el sector agroalimentario, y nada más y nada menos que 53.000, prácticamente la mitad, lo exportamos al resto de la Unión Europea y a mercados terceros. Y tenemos que continuar haciendo. Yo creo que una cosa no es contradictoria con la otra. Estamos fomentando, como también hace Francia o Alemania, el consumo de productos nacionales, pero somos perfectamente conscientes de que hace falta exportar, hace falta vender, y hay quien depende mucho de nosotros. Por eso hemos conseguido tener la exportación y las fronteras abiertas, lo cual es muy importante, porque, por ejemplo, pues en frutas y hortalizas, pues somos proveedores de países como Alemania, como Reino Unido, como por la propia Francia. Y, por tanto, tenemos que continuar vendiendo y conservando. En muchos casos, evidentemente, somos nosotros los únicos o de los proveedores principales. Y, como usted bien sabe, José Carlos, pues España es considerada la huerta de Europa. Por tanto, yo creo que es compatible una cosa con la otra. Es verdad que yo creo, si me permite alargarme un poco mi respuesta, que veo claramente una tendencia que se dibuja de cara al futuro. Cuando pase la pandemia, creo que pueden ocurrir muchas cosas, y se habla mucho en estos días, y todos reflexionamos de nuestro ritmo de vida, de qué es lo que compramos, qué es lo que consumimos, qué vamos a hacer. Pero yo creo que en el terreno de la alimentación hemos descubierto dos cosas. Primera, una que ya sabíamos, que es fundamental para toda la sociedad, no solo por la alimentación propiamente dicha, sino también por la economía y por nuestra relación y por todo el tejido social que hay en torno a ello. Y, en segundo lugar, la necesidad de los productos frescos, de los productos de proximidad. Yo creo que todo eso se está desarrollando mucho. El canal alternativo, yo diría también, y complementario de la distribución, de la pequeña distribución y de supermercados y hipermercados, está funcionando. Y yo creo que también es una de las cosas que esas plataformas están desarrollándose y los pequeños productores están llegando a los hogares, y eso también es un cambio social. Muy bien, vamos a cambiar de tercio, pero antes de irnos al mar, que también creemos que es uno de los asuntos que más nos preocupan, me preguntan varios de los asistentes a la entrevista, me preguntan
¿Cómo se va a incentivar ese consumo del producto local? ¿Qué tipo de campañas se están estableciendo? ¿Qué tipo de medidas considera? Aquí le dan algunas ideas, pero me gustaría escuchar en qué están pensando en el Ministerio. Bueno, yo creo que las buenas ideas son siempre bienvenidas y creo que precisamente a través del Ministerio siempre estamos en diálogo con el conjunto de la sociedad y particularmente con todo el sector agroalimentario y con agricultores, ganaderos, pescadores para buscar mejores vías y cómo mejor apoyarlos. De hecho, por ejemplo, a través de la red de Mercas, de Mercasa, hay ya una buena plataforma para muchos de esos pequeños productores y para conseguir colocar sus productos en el mercado. Pero también, como decía antes, hay mecanismos de venta directa que están funcionando muy bien. Lo he dicho hace un momento, esa campaña de promoción de alimentos de España que vamos a lanzar en la segunda quincena de este mes es una parte importante de todo ello y va a servir para recordar la importancia del consumo de los productos frescos y saludables. Pero más allá y de una forma permanente, yo creo que se trata de nuevo de volver a hablar y de volver a explicar de algo que muy bien conoce usted, Benjamín, y también José Carlos y todos los que estamos implicados en este mundo de la alimentación, que es la dieta mediterránea. Es muy curioso, pero uno de los comportamientos que se dibuja en nuestro consumo en estas 7 semanas que está durando el estado de alarma hasta el día de la fecha, ¿verdad?, es que ha habido un incremento fuerte de consumo de frutas y hortalizas. No es el único producto. Bueno, el producto estrella, sin duda, es la harina, ¿no? Porque yo creo que ha habido pues, concursos familiares de repostería, me da la impresión. Se ven por ahí fotografías en las redes sociales y demás. Es el producto que más ha incrementado su venta. En las primeras semanas también, pues, productos como el azúcar, el arroz, la pasta, lógicamente, porque todo el mundo estaba preocupado. Pero yo creo que los españoles y las españolas sabemos alimentarnos bien y nos gustan los productos frescos y nos gustan las frutas y hortalizas. Por eso yo creo que es uno de los productos que más se ha desarrollado. Y yo creo que esa tendencia al consumo sano implica también, pues eso, que tener ocasión de algo que la gastronomía yo creo que es siempre uno de sus motores, ¿no? El acto de consumir y de alimentarse es algo más que un acto fisiológico, es evidentemente, lógicamente, un acto necesario desde el punto de vista de nuestra energía y de nuestra vida, pero también es un momento para reflexionar qué es lo más saludable para nosotros, lo más saludable para una vida sana y por nuestra y de nuestras familias. Y también yo creo que todo eso es un concepto de sociedad y de vida, de sociabilidad. Por tanto, son muchos los factores que se unen los unos a los otros y yo creo que en estas semanas se ha desarrollado no solo, por desgracia, no el sector de la hostelería, que está por el momento cerrado, preparando su reapertura, sino yo diría que el sector gastronómico privado, es decir, cómo todas las familias, esas fotografías que por ahí circulan y esos vídeos de todo el mundo haciendo su pequeño ejercicio de cocina en casa, ¿no? Uh-huh. Sobre precisamente el sector de la hostelería queríamos preguntarle un poco más tarde. Lo que no sé, estamos consumiendo muchísimo tiempo, no sé si el ministro nos puede regalar unos minutos extra porque está siendo del máximo interés. Desde luego vamos a tratar de ser rápido en las preguntas y si usted puede también serlo en la respuesta, bueno, Benjamín, se lo agradecería. Mi límite es la siguiente videoconferencia que tengo de trabajo, la tengo a las 6 de la tarde, con lo cual puedo estar un rato más con ustedes. Encantado. Perfecto, pues así lo vamos a hacer. Hablaba del incremento del consumo de algunos productos frescos, sin embargo, otros, caso del pescado, están en una situación, del pescado fresco, me refiero, está en una situación compleja, precios muy bajos, incluso algunas flotas como la del Cantábrico planteándose no salir a pescar debido a esta situación. Por otro lado, los detallistas de la venta del pescado, los pescaderos, a través de Fede Pesca, 25.000 empleos directos debe ser aproximadamente en España, se quejan de ser un poco los marginados del sector, que no reciben las ayudas europeas, ni siquiera ninguna de las de acá, y las que más está sufriendo por el tamaño de su negocio. En concreto, para el mundo de la pesca, ¿cuáles son las medidas en las que cree que van a poder poner encima de la mesa lo antes posible?
Sí, vamos a ver. Antes hacíamos referencia a la hostelería. Simplemente un pequeño recuerdo que es muy importante desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Todos los alimentos y bebidas que se consumen en la hostelería son aproximadamente el 14% del volumen de nuestro consumo alimentario, según el informe de política alimentaria que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que publicamos cada año. Pero supone nada más y nada menos que un tercio del valor de todo lo que gastamos en alimentos y bebidas, simplemente por reflejar un poco y reiterar la importancia. Yendo ahora al sector pesquero. El sector pesquero es clave, ¿no? Es clave desde un punto de vista económico, es clave para todas nuestras zonas costeras. Vamos a ver, hay yo diría que claramente dos tipos o dos segmentos de flota, ¿no? Por un lado, la que faena muy lejos de España, pues esos buques congeladores y demás que están prosiguiendo su actividad y cuyo principal problema es el relevo de tripulaciones. Con el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos colaborando en ello muy estrechamente. Después, la que pesca en caladeros con acuerdos internacionales de la Unión Europea. Estoy pensando en Marruecos y en Mauritania, sobre todo, pero también en otros caladeros. Ahí, con la magnífica colaboración también del Ministerio de Exteriores, pero de la Guardia Civil, vamos a conseguir el relevo de las tripulaciones de Mauritania, o hemos conseguido ya, en el caso de Marruecos, soluciones para que podrían continuar pescando y no tengan que desembarcar directamente en los puertos marroquíes. Y, por tanto, hemos dado una respuesta. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema, usted lo decía, es el caladero nacional, ¿no? Tenemos, pues, lógicamente, Cantábrico y Cantábrico Noroeste, todo el segmento mediterráneo y Golfo de Cádiz. Ha habido dos problemas. Primero, problemas de tipo sanitario, es decir, mucha gente, los barcos son en su mayoría muy pequeños y, lógicamente, ha habido temor, el temor de contagios, temor de restricciones sanitarias y muchos pescadores no han salido a pescar. En segundo lugar, hemos tenido en las primeras semanas, sobre todo, una bajada muy clara del consumo de pescado que ha influido en los precios. Después se ha recuperado, sobre todo a partir de Semana Santa, lo cual es positivo. Sin duda, la flota más afectada ha sido la del Mediterráneo, que es la que ha reducido más sus capturas. Por tanto, hemos tenido una situación muy variable según las flotas y las situaciones. En cambio, ha ido, por ejemplo, muy bien la caballa en el Cantábrico. Ahora está empezando la anchoa. Dentro de poco pues tendremos la sardina también. Es decir, estamos trabajando, pues intentando llevar adelante nuestros caladeros y nuestra actividad como es habitual. Medidas de apoyo. Básicamente, las medidas europeas. Hemos conseguido que el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca se flexibilice de forma tal que hay dos medidas o tres medidas, yo diría, fundamentales que vamos a poder aplicar. La primera, para las paradas temporales, para quien ha tenido que parar, poder subvencionar armadores y tripulantes con fondos europeos estas paradas. En segundo lugar, para el almacenamiento. Es una medida que había desaparecido en el año 2018, pero que hemos recuperado. En algunos casos se puede efectivamente llevar a cabo. Y finalmente... ¿El almacenamiento se refiere usted a la ultracongelación o...? Sí, efectivamente, para poder, efectivamente, en algunos casos, llevar a cabo el almacenamiento del mercado, del producto, como producto congelado. Y finalmente, las organizaciones de productores que también tienen un apoyo específico por parte del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca. No me quiero olvidar de dos sectores que van a ser apoyados por el fondo y que van a corresponder su ayuda a las comunidades autónomas. Son el sector de la acuicultura, que es importante también para toda la hostelería, y el sector del marisqueo, que no estaba en la propuesta inicial de la Comisión Europea, pero que logramos el Gobierno de España y el Parlamento Europeo que fuera incluido y, por tanto, que pueda recibir ayudas. ¿Todo eso qué hace? Bueno, pues ¿será suficiente? Es una ayuda. Este es un momento extraordinario. Yo creo que son bienvenidas. Lo he hablado con el sector. Soy perfectamente consciente que también, pues como en el caso también de los productos ganaderos, de los productos cárnicos, carnicerías y pescaderías están afectadas, como comercio y comercio minorista, pues lógicamente están abiertas y tienen las ayudas de liquidez del pequeño comercio y abiertas a todo el comercio, pero evidentemente desde el Ministerio vamos a ayudar en todo lo que podamos porque es para nosotros nuestro sector de tutela
y un sector que es muy importante para el conjunto de los ciudadanos. Hablando de Europa, la nueva PAC que se estaba tratando de aprobar durante los meses previos al confinamiento, en el que los países del sur, finalmente se sumaron otros muchos más, estaban peleando duramente para tratar de evitar ese recorte que si no recuerdo mal, iba hasta el 15% de los fondos de la anterior PAC. Todo esto ha quedado paralizado. ¿Cuál es la situación? ¿Esto se ha aprobado? Creo que se han pedido una extensión del plazo de solicitudes para todos los que la reciben. ¿Cómo puede afectar a la política agraria europea todo lo que nos está ocurriendo? ¿Y de qué manera, ha dicho que se ha reunido con los comisarios recientemente, de qué manera están poniendo esto en valor? Vamos a ver, hay dos cosas que quisiera mencionar. Una primera inmediata, efectivamente, como usted dice, pues algunas cosas referidas a este mismo año. Hemos extendido del 15 de abril, primero al 15 de mayo y ahora al 15 de junio, la posibilidad de presentar las declaraciones por la política agrícola común. Se van a abonar las ayudas directas el 70% a partir del 16 de octubre, el 85% del desarrollo rural, lo cual es un incremento sobre el 50% habitual en cada año, y además vamos a hacer más flexible el mecanismo de control previo al pago de las ayudas para que sea posible recibirlas por los agricultores y ganaderos. Eso es una inyección también de liquidez de fondos, más o menos una anualidad de PAC entre primer y segundo pilar llega casi a los 7.000 millones de euros en España, alrededor entre 6.500 y 7.000 millones de euros. Por tanto, es una buena noticia que una buena parte, más de 2/3, se abone a partir del 16 de octubre. Un segundo elemento es la entrada en vigor de la nueva política agrícola común. Está claro que antes del coronavirus ya hablábamos de un retraso de un año para el 2023. Ahora queda claro que será el 2023, es decir, que tomaremos por lo menos un par de años de retraso. Y tercero, lo más importante, ¿qué será la nueva política agrícola común y cómo será dotada? Cuando se llevó a cabo el Consejo Europeo del 20 de febrero, los jefes de Estado y de Gobierno no llegaron a un acuerdo y España defendió como prioridad la política agrícola común y los fondos estructurales del presidente del Gobierno. Y, bueno, ante el rechazo de algunos Estados miembros, pues no se pudo llegar a un acuerdo. Ahora la Comisión, después del coronavirus y en el marco de todas las medidas que son necesarias para la recuperación del conjunto de la Unión Europea y de sus Estados miembros, por ejemplo, evidentemente en nuestro caso de España, pues probablemente no esta semana, pero la semana que viene va a presentar unas perspectivas financieras 21-27 revisadas y también el tema del Fondo de Recuperación post-coronavirus. Es un tema fundamental porque además antes hablaba de que yo diría que la cadena alimentaria ya sabíamos que era esencial para toda la sociedad española, pero se ha reivindicado después de las movilizaciones de enero y de febrero por unos precios justos, con las cuales yo dije siempre en voz alta que tenían razón otros agricultores y ganaderos. Continúo pensándolo. Y ahora, en este momento, el conjunto de la sociedad española lo ha visto bien claro. Los necesitamos. Son una parte fundamental. Y también hemos descubierto algo que es muy importante. Es una de las más antiguas de las políticas europeas, la política agrícola común. Y mucha gente la ponía en tela de juicio. ¿Para qué sirve? En los años 60 era para conseguir alimentos para todos los ciudadanos. Hoy no hay un problema de carestía. Bueno, pues hemos redescubierto, y creo que al principio, creo que era José Carlos el que me planteaba esa pregunta sobre el tema de autoabastecernos, de la soberanía. Claro, es que Jean-Claude Juncker, el antiguo presidente de la Comisión Europea, en un discurso muy bonito, hace 2 o 3 años, le escuché decir algo que me llegó al corazón y a mi cabeza. Dijo, un país que no sea capaz de alimentarse no es un país serio. Y es verdad, España es un país serio, es un país que tiene una presencia internacional porque tenemos además, entre otros, una producción de alimentos y bebidas que es muy importante. ¿Cómo colabora la política agrícola común? 30 céntimos por ciudadano y día. Eso no es solo lo que recibe el agricultor y el ganadero, es lo que indirectamente percibimos, es una disminución de lo que tenemos que pagar cada día como consecuencia de la PAC. Por tanto, conclusión, más necesaria que nunca. Bueno, hay muchas preguntas en torno a eso que estaba hablando.
sobre todo a la protección del eslabón más débil. Los productores hablan de los problemas del escaso número de distribuidores y los problemas que tienen con los precios, y se visualiza también una oportunidad en esta circunstancia que ha traído tantas cosas negativas, alguna positiva, una para darle una oportunidad a todo lo que tiene que ver con lo natural, lo fresco, lo ecológico, lo cercano, ¿no? Esta misma mañana Mauro Colagreco hacía reflexión en torno al mismo planteamiento, ¿no? De que sacáramos algo bueno de todo esto, y ese era uno de los mensajes. Si quiere contestar a esto algo brevemente, ministro, y si no, le dejamos a José Carlos con la siguiente pregunta. Vamos a ver, quiero decir, cada pregunta, pero cada comentario me inspira, porque además es mi tema y tengo la suerte de ser un apasionado, aparte de ser el ministro del ramo, soy un apasionado de mi trabajo, ¿no? Y, pues, por ejemplo, no lo he mencionado, el sector ecológico en España. Tenemos 2 millones de hectáreas en el ecológico, que es una superficie muy importante. Somos de los primeros productores de Europa. No somos de los primeros consumidores, pero yo diría que todo lo ecológico, tanto en agricultura como ganadería, está aumentando en importancia y también en consumo. Y yo creo que es muy importante. En Europa se denomina orgánico, aquí lo denominamos ecológico. Yo creo que también es una de las tendencias a seguir desde el punto de vista del consumo y también desde el punto de vista, lógicamente, de la producción, porque tiene, sin duda, una mejor retribución, unos mejores precios en el mercado. Sí, José Carlos, sintetiza en una pregunta, porque están avisando de que tenemos que ir concluyendo, y damos paso a las preguntas. Sintetiza un poco tu pregunta, yo haré una más y le trasladamos unas cuantas cuestiones para que el ministro responda lo más rápido que pueda, ¿no? Toda la tarde, porque son temas apasionantes, pero yo quería preguntarle a Luis la digitalización del sector agroalimentario y la implantación de nuevas tecnologías se está revelando decisiva para la supervivencia del medio rural. En definitiva, claro, ¿tiene previsto el Ministerio planes de formación para este sector tan importante? Vamos a ver, este es un tema clave y yo creo que tenemos en España, es uno de los, aún nos falta, parte del territorio nacional, parte del territorio de España, pero tenemos una cobertura digital en España mucho más importante que la que tienen, por ejemplo, muchos países europeos. El otro día leía una noticia que los agricultores, los granjeros norteamericanos se quejan en estos momentos de la gran dificultad que tienen en muchas zonas rurales americanas de tener una buena conexión de Internet. Y, bueno, en estos momentos se ha revelado como uno de los elementos que tenemos más importantes para continuar todos trabajando. Y aquí tenemos una buena cobertura. Yo siempre digo que cuando viajo entre Bruselas y Luxemburgo, el teléfono móvil se me corta 3 o 4 veces. Eso, pues, entre dos grandes ciudades españolas, capitales españolas, es muy difícil que se produzca, tanto en voz como en datos. Y yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Qué tenemos previsto? Bueno, yo creo que el sector está ya muy avanzado, quiero decirlo claramente. Y aquí hay varios factores. Hay un factor tecnológico, pero también hay un factor demográfico, de generación. Se está incorporando en España al mundo rural, a la agricultura, a la ganadería, toda una nueva generación de jóvenes, de mujeres y de hombres que están haciendo un trabajo y que van a reemplazar sin duda pues a ese 60% de nuestro sector primario que tiene 55 años o más. Por tanto, es también una oportunidad ese relevo para esa renovación. Y me preguntabas qué vamos a hacer. Bueno, de hecho tenemos y estamos trabajando en la Dirección General de Desarrollo Rural y de Innovación, estamos trabajando y de formación, estamos trabajando justamente en eso con todos los actores que están trabajando en la innovación digital. Hay muchas iniciativas en España, las estamos cofinanciando con fondos europeos, están participando las organizaciones agrarias, las cooperativas y están participando también las universidades y los centros de investigación. Yo creo que es una pista a seguir muy importante. Yo siempre hablo de un triángulo, me gusta mucho, es una imagen que no tiene copyright, es propia, pero que creo que refleja muy bien la realidad de futuro del campo español. Me gustaría que a finales de esta década, digamos para 2030, que son jóvenes, es digitalización y un regadío eficiente, es decir, un mejor uso de esa agua que es cada día más escasa, pero que es tan necesaria para una agricultura productiva y ganadería como la española.
Ministro, estábamos las semanas anteriores a que por desgracia llegara la pandemia, estábamos hablando bastante de la situación y del mundo rural en este país. Por una parte había manifestaciones de los agricultores, pero había muchos argumentos sociológicos y esta visión de la, no sé si bien llamada o mal llamada, España vacía o España vaciada. En cualquier caso, sí que parecía que nos estábamos ocupando de un entorno al que hemos mirado mucho menos de lo que deberíamos probablemente todos en las últimas décadas. Por decirle algo concreto al respecto, los cocineros rurales en este mismo diciembre reunidos en Zafra aprobaron un manifiesto para el futuro de la cocina rural en el que, aparte de defender las tradiciones, la vida en los pueblos y comprometerse a dar visibilidad a los productos y a las gentes, a los productores autóctonos, etcétera, pedían un pacto de Estado en defensa del medio rural o al menos herramientas legales, tanto fiscales como incluso sanitarias, para que la relación que se mantiene, que en algunos otros países de Europa existen, entre los productos de cercanía y los pequeños productores y todos estos restaurantes que consiguen dar visibilidad a tantas regiones de España, pues pudiera funcionar mejor. Todo esto, ¿a qué le suena? Este llamado que le compete tanto, ¿no? Porque parece que una parte importante de los que, administrados por su ministerio, estaban en estos planteamientos. Sí, vamos a ver, pues me sugiere varias cosas. La primera, que tanto el manifiesto de Zafra, que conozco y que me parece muy interesante y que hay que apoyar, tiene una gran razón de ser. Pero todo eso es evidentemente la realidad de nuestro mundo rural, de nuestro medio rural, que yo siempre digo, lo primero que hay que hacer es que sea las explotaciones, los negocios tienen que ser rentables. Hay tres sostenibilidades que son necesarias. Tienen que ser sostenibles desde el punto de vista económico, es decir, que tienen que tener futuro y rentabilidad. Tienen que tener, por supuesto, también sostenibilidad social, es decir, que haya gente dispuesta a vivir allí, a trabajar y a llevarlos adelante. Y finalmente tienen que conservar, y en ello lo hacen y muy bien, nuestro medio ambiente y nuestro paisaje. Por tanto, yo diría que la rentabilidad es triple. Es una rentabilidad económica, social y ambiental. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues si vemos ahora, no sé, los medios de comunicación, los reportajes, la lectura de los periódicos, bueno, toda esa reflexión, ¿no?, sobre el mundo rural, todo esto de la pandemia y el coronavirus. Bueno, yo creo que estoy absolutamente convencido de que el turismo rural, esta misma mañana hablábamos en una particular de un sector muy concreto, que es el enoturismo, con la Federación Española del Vino, pero en general todo lo que son el desarrollo del turismo y el del turismo rural va a ser una de las cosas que más van a estar presentes en nuestra vida, sin duda, en las próximas semanas y en los próximos meses. Y bueno, debo decir que este gobierno, desde el principio, yo mismo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero también la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, como ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues estamos intentando dar una respuesta a todo esto. Lo decía antes, yo creo que el mejor instrumento, pues que haya actividad económica, que haya explotaciones rentables y a partir de ahí vendrá lo demás. Pero, sinceramente, yo creo que si uno ve lo que está pasando, pues hay quien está preocupado por la evolución del mercado inmobiliario en las ciudades, si se mantendrá o irá hacia abajo o hacia arriba. Yo creo que todo el mundo está en estos momentos mirando mucho. Me lo decía un amigo el otro día, que tiene una pequeña inmobiliaria y que se dedica justamente a eso, al mundo rural, que está viendo más consultas que nunca, más visitas de gente interesada por alquilar o por comprar. Yo creo que todo eso refleja una tendencia social y creo que hay que aprovecharlo, porque no hay que volverle la espalda a lo que es más del 80% de la realidad de España, ¿no? Bueno, antes de que entren algunas personas en su ministerio y se lo lleven en volandas, que creo que es lo que va a pasar si no cortamos... No, si le parece 5 minutos más y me voy, soy un hombre muy puntual, a las 6 menos 4 minutos me marcho a la siguiente, en otra sala. Nosotros felices, pero lo que no queremos es que luego nos riñan fuera de cámara, señor ministro. Le traslado un bloque de resumen de ideas que están en el chat.
en el que incluso está habiendo contestaciones de unas personas a otras. Se planteaban varios empresarios, dice que encuentran dificultades en los bancos para sacar adelante los ICO. Hay también bastantes planteamientos sobre qué pasa con el sector de los proveedores, que es el más débil. Llevan muchos meses, facturas sin cobrar. Al cerrar la hostelería, empresas medianas o pequeñas están en riesgo de no poder abrir. Incluso hay alumnos de hostelería que le preguntan al ministro por su futuro. Te lo dejo ahí. Vamos a ver, yo escojo dos temas de todas las cosas que me describe. La primera, las medidas de liquidez y efectivamente la necesidad de que no queden, de que no se rompa la cadena de pagos, porque es fundamental para que continúe funcionando la economía y continúe funcionando bien. Mañana en el Consejo de Ministros aprobamos 24.500 millones más, es el tercer segmento de lo que hemos aprobado. Hasta ahora han sido ya 40.000 millones de euros para el ICO, para la financiación de avales y, lógicamente, que le cuesten menos a todas las personas que están, todos pequeños y medianos empresarios que están necesitados de liquidez en este momento y justamente para que esto no se rompa. Yo creo que hay que dirigirse, lógicamente, a los bancos con los que uno trabaja habitualmente y en esa situación el ICO tiene, yo me he preocupado, tanto en el sector agroalimentario, tanto agricultura, ganadería como pesca, que esas líneas estén abiertas. A quienes son alumnos de una escuela de hostelería, hay futuro y este gobierno, desde luego, no piensa dejar nadie atrás. Estamos atravesando, yo lo comprendo, para todos los jóvenes, para todos los que tenemos una cierta edad, pues ya la situación es diferente y vemos las cosas de forma diferente. Yo creo que hay mucha gente que en su vida profesional está afectada, pues temiendo perder su empleo o habiéndolo perdido ya. Estamos en eso, evidentemente, intentando evitar a todo precio, pues con los ERTEs, con todas las medidas de apoyo, que no se destruya empleo en una situación tan grave como la que estamos sufriendo y con el retroceso económico que estamos sufriendo por el parón de la actividad. Pero creo que formarse, tener una cualificación es siempre en el bolsillo algo que es muy importante. Y no quiero dejar de olvidarme algo, sobre todo para los que se dedican a la hostelería y a todo el sector. Es también muy importante todo el tema de las lenguas, del inglés, del francés, del alemán, de todas las lenguas europeas y no europeas, porque son una oportunidad también en un sector tan internacional como el nuestro para poder llevar a cabo ventas en el exterior y también poder atender a los clientes que vienen de fuera. Este verano será un poco más extraño. Este año es un año pues más duro y más extraño, pero yo estoy convencido que España es un país abierto al exterior, es un país que tiene una gran economía, una gran sociedad, unos grandes ciudadanos, una gran cultura, que todo eso tenemos que defenderlo y que protegerlo, ¿verdad? Bueno, pues esto ha sido todo. Para que no nos riñe el ministro, vamos a terminar ya agradeciéndole especialmente que nos haya dedicado este tiempo en una agenda apretadísima y una entrevista que se ha hecho sin ningún planteamiento previo y sin que el ministro conociera ninguna de las preguntas que lo íbamos a formular. Como periodistas, esto es importante decirlo. Bueno, les agradezco mucho, Benjamín, y también a José Carlos y a todos los que nos están siguiendo. Evidentemente, pues la oportunidad que me dan en esta gastronómica, en llevar a cabo esta tertulia, este diálogo con todos ustedes y también, evidentemente, con todos los que han participado por el chat con sus preguntas. Yo creo que este es un momento del cual vamos a salir y hay que tener la mente puesta en eso, que está siendo duro y que va a continuar siendo duro por un buen tiempo, pero hay luz al final del túnel y saldremos y evidentemente nuestro sector agroalimentario saldrá en cabeza, sin duda de eso. Por eso es tan importante nuestra gastronomía y nuestros alimentos. Para todo ello, un saludo y aquí me tienen como ministro para todo lo que tienen. Para todo lo que quieran. Evidentemente, este tiempo se me ha hecho muy corto. Muchas gracias. A nosotros también. Pues muchas gracias, ministro. Ya nos vamos dando las gracias a todos los participantes, pidiendo disculpas porque no hemos podido formular la cantidad ingente de preguntas que nos iban llegando, pero ya han visto que el tiempo da de sí lo que da de sí. Pueden consultar, revisar este vídeo y esta entrevista dentro de unas horas en la web de Gastronómica y todos los demás webinars de este proyecto. Nos vemos mañana de nuevo con Jesús Sánchez y Miriam Martínez,
que va a sustituir a Ángel León, que se encuentra enfermo y cuya participación vamos a retrasar unos días hasta que esté mejor. Jesús Sánchez y Marian Martínez, del senador de Amós, Ferran Adrià, Eneco Hacha, Alex Atala, el trío de Disfrutar, Pitu Roca, Nayaz Carnache, Quique da Costa estarán con nosotros en estos encuentros a lo largo de esta semana, en sesiones de mañana y tarde. Y cerramos este webinar robándole un comentario a uno de los usuarios que decía: felicidades a toda la cadena de la alimentación porque no nos han fallado. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias.